En la Tierra hay lugares que parecen olvidados por el tiempo y ocultos a la vista de la mayoría. Son territorios donde la naturaleza conserva su poder primigenio y las condiciones de existencia a veces parecen imposibles. Desde valles helados e infértiles hasta altiplanos tropicales, cada uno de estos rincones guarda su historia irrepetible. En este episodio, nos embarcaremos en un viaje por los lugares más remotos e inusuales de la Tierra. Que lo disfruten. La diminuta aldea de Oymyakon, situada cerca del Círculo Polar Ártico, en el Ulus de Oymyakon, de la República de Saja, es un lugar donde cada habitante desafía diariamente el duro clima y la naturaleza, negándose obstinadamente a abandonar un territorio nada amistoso con condiciones meteorológicas extremas. Este lugar es conocido en todo el mundo como el más frío del planeta donde viven personas. Aunque la población local es muy reducida, apenas unas 500 personas en toda la aldea, son precisamente ellos quienes defienden con firmeza su derecho a existir frente a la propia naturaleza. Es imposible decir con certeza cuándo surgió Oymyakon. Originalmente, este territorio fue un lugar de acampada para los yakutos, que criaban renos, pero con la llegada del poder soviético, su estilo de vida nómada llegó a su fin. Se obligó a los pastores a elegir un lugar de residencia permanente, y ese lugar fue la aldea, rodeada por montañas a través de las cuales fluyen arroyos que no se congelan. El propio nombre, Oymyakon, en lengua evena, se traduce como agua que no se congela, y lugar donde hiberna el pez. Tal vez por eso el principal alimento de los yakutos y rusos que llegaron a la aldea tras ser exiliados de Siberia fue el estroganina, de pescado y carne. Lamentablemente, con un clima así es imposible hacerse vegetariano, ya que el verano es corto y bastante fresco, por lo que dedicarse plenamente a la agricultura no tiene sentido, así que hay que recolectar los dones de la naturaleza en los bosques cercanos. Tampoco tuvieron suerte los locales con otros beneficios de la civilización. La calefacción central no tiene sentido en condiciones de permafrost, y el suministro de agua solo funciona en los meses de verano, ya que en invierno el agua en las tuberías se congela por completo. Por cierto, los residentes locales nunca apagan los motores de los automóviles por la misma razón, ya que a 50 grados bajo cero no se puede volver a encender. Y lo que le ocurre a una persona a esa temperatura no es difícil de imaginar, por lo que solo queda envidiar la fortaleza de espíritu de los habitantes de Oymyakon. Cuando en el año 1963 comenzó una erupción de un volcán submarino al suroeste del archipiélago de Vestmannaeyjar, nadie pudo imaginar que justamente esa erupción regalaría a nuestro planeta una nueva isla, Surtsey, que existe hasta hoy. Entre los años 1963 y 1967, la lava de los volcanes emergía casi sin interrupción a la superficie y se solidificaba, formando la nueva isla. Inicialmente su superficie era de 2,7 kilómetros cuadrados, pero actualmente se ha reducido casi a la mitad, a 1,4, debido a la erosión costera. Además de Surtsey, durante ese mismo periodo se formaron varios islotes más, pero el viento y las olas los deshicieron rápidamente hasta que no quedó rastro alguno. Los científicos consideraron la aparición de Surtsey como un regalo de la naturaleza y decidieron estudiar plenamente cómo se desarrollaría la vida en la isla de forma natural, sin intervención humana. Para este propósito, Surtsey fue incluida en la isla del Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO, y el acceso a este territorio está estrictamente restringido. Solo se permite el acceso a un pequeño grupo de científicos, exclusivamente con el fin de observar el desarrollo del ecosistema de la isla, prohibiéndoles incluso llevar bacterias ajenas, que, por cierto, se establecieron ahí de inmediato. En primer lugar, comenzaron a crecer líquenes y musgos, pero ahora ya se pueden encontrar incluso plantas con flores y arbustos, introducidos por aves migratorias. Por cierto, fueron precisamente estas aves las que primero comenzaron a dispersar semillas de plantas, al fertilizar generosamente la nueva tierra con sus desechos. Ahora las aves marinas a menudo anidan en Surtsey, lo que acelera rápidamente el desarrollo del ecosistema local. Sin embargo,
El proceso de erosión de la isla volcánica no se puede detener. Cuanto más tiempo pase, más erosionará la capa superior del suelo, hasta que de Surtsey solo queden los fragmentos más resistentes de roca. Según estimaciones científicas, este proceso no durará más de un centenar de años, y una vez finalizado, se podrá decir que la isla comenzará su segunda vida, mucho más prolongada. A veces, para estudiar en detalle ciertos fenómenos atmosféricos y cósmicos, no solo se requieren científicos altamente calificados, sino también estaciones de observación especiales que cumplan con los requisitos necesarios. Para estudiar la vida en el océano, estas se construyen bajo el agua. Para investigaciones sobre la Tierra, se perfora el planeta en profundidad, pero para observar la atmósfera y el espacio, incluso antes del primer vuelo, se necesitaban condiciones especiales, y el Polo Sur era perfecto para ello. En 1956, los Estados Unidos desembarcaron por primera vez en casi medio siglo en la Antártida y comenzaron la construcción de la Estación Polo Sur, hoy conocida como Amundsen Scott, para evitar que los estadounidenses reclamaran los ricos yacimientos de minerales bajo los hielos de la Antártida. En 1959, se firmó un tratado homónimo según el cual el Polo Sur se consideraba una zona libre de reclamaciones territoriales. Todas las riquezas naturales, así como las estaciones ya construidas en la región de la Antártida, debían servir en beneficio de toda la humanidad y no permitir que el conocimiento obtenido fuera apropiado por un solo país. Sin embargo, para el mantenimiento de las construcciones y la realización de observaciones se requieren personas, y estas fueron los investigadores que residen regularmente en la estación bajo condiciones climáticas extremadamente severas. La temperatura durante la estación fría puede descender a valores extremadamente bajos, por lo tanto, no es de sorprender que aquí no crezca nada y no viva nadie, salvo algunos insectos extremadamente resistentes al frío, además de las personas que llegan especialmente para atender la estación y los perros que los acompañan. Solo las aves migratorias sobrevuelan de vez en cuando la Antártida y pueden disfrutar con ellos de las bellezas heladas del Polo Sur. En la era de los grandes descubrimientos geográficos, solo una potencia marítima, perezosa, no se molestó en enviar una expedición por todo el mundo. Naturalmente, el líder indiscutible fue el Reino Unido, pero Francia no quiso quedarse atrás de su vecino y competidor, y también se llevó un pedazo de tierra al otro lado del planeta, en el Océano Índico. El descubridor de este futuro territorio francés fue Yves-Joseph de Kerguelen, cuyo nombre lleva ahora todo el archipiélago. En el año 1772 vio por primera vez esta tierra, y un año después volvió a llegar a ella, aunque nunca pisó tierra firme. Al regresar a Francia, Kerguelen fue responsabilizado por la muerte de varios marineros y por ocultar la verdad sobre su primer viaje, razón por la cual en cierto modo se le privó del honor de ser llamado descubridor. El británico James Cook llegó a esta nueva tierra descubierta en el año 1776 y, contrariamente a la creencia inicial de que era parte de un continente, determinó que era una isla, dándole el nombre de la Isla de la Desolación. Hasta el siglo XX, en esta tierra remota se cazaban ballenas y focas, lo que llevó a los animales marinos al borde de la extinción. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas islas fueron frecuentemente utilizadas por militares alemanes, y para evitar su estancia tranquila en aguas pacíficas, los australianos minaron intensamente el archipiélago. Parte de estos artefactos militares explosivos permanecieron ahí hasta la década de los 50 del siglo pasado. En la actualidad, en la isla principal del archipiélago, se han construido varias bases de investigación científica, por lo que no sorprende que periódicamente vivan en Kerguelen alrededor de un centenar de empleados de las estaciones. En general, las islas son bastante habitables, aunque las condiciones climáticas son bastante frías durante todo el año. Originalmente en Kerguelen no había animales terrestres, solo especies marinas como pingüinos, focas y aves. Pero con la llegada de los humanos se introdujeron conejos, gatos e incluso ovejas en el ecosistema local. Estas últimas tuvieron que ser eliminadas, ya que amenazaban con la completa desaparición de las plantas endémicas locales, como la col de Kerguelen,
La fertilidad del suelo local se explica fácilmente por el hecho de que hace millones de años el archipiélago formaba parte de una gran meseta volcánica, ahora sumergida bajo el mar, y las islas que permanecen en la superficie son solo las cimas de volcanes sumergidos. Desde tiempos antiguos, la gente soñaba con una ciudad dorada, la llamaban El Dorado, y creían que se encontraba en algún lugar de Sudamérica. Sorprendentemente, los mitos resultaron ser parcialmente ciertos, ya que en Perú existe precisamente una ciudad con ese nombre, La Rinconada, solo que las leyendas ahí se hicieron realidad exactamente al revés. Este asentamiento fue fundado cuando se descubrió oro en las laderas de los Andes, prácticamente en la frontera entre Bolivia y Perú. Inmediatamente, una fila de buscadores de oro acudió a este lugar, con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana. No se puede negar que algunos realmente lo lograron, e inmediatamente establecieron una especie de monopolio sobre la extracción de la riqueza natural. Por supuesto, al margen del poder estatal, al hacerse con el control de la ciudad naciente, esas mismas personas, hasta hacía poco simples mineros, instauraron reglas cercanas a condiciones laborales de esclavitud para sus colegas menos afortunados. Ahora todos los mineros trabajaban durante un mes entero sin cobrar, pero se les da la oportunidad de enriquecerse cuando durante un solo día pueden quedarse con todo lo que encuentren. Es una auténtica lotería en la que ganan unos pocos, mientras el resto se ve obligado a vivir muy por debajo del umbral de pobreza durante mucho tiempo. Sin embargo, en La Rinconada, la pobreza es solo una de las caras del infierno. Comencemos por el hecho de que el asentamiento está construido a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto, el aire está al límite de su rarefacción. En consecuencia, la temperatura apenas sube por encima de cero durante el día, y por la noche, congela completamente las chabolas metálicas en las que se refugian los mineros. No hace falta decir que las comodidades son mínimas. Toda la infraestructura disponible es simplemente la electricidad, instalada relativamente hace poco y con frecuentes interrupciones, y una sola carretera central decente. Para una ciudad con una población que se acerca a las 50.000 personas, estas condiciones son inaceptablemente malas, y sin embargo, la gente sigue llegando con la esperanza de una vida mejor. Pero como si eso no fuera suficiente, el aire, la tierra y el agua aquí están contaminados con vapores de mercurio, utilizado para purificar el oro extraído de sus impurezas. Basta decir que las vidas de los habitantes son cortas y muy infelices. Todo lo que pueden hacer los mineros agotados es beberse con rapidez las escasas ganancias en los bares o visitar los burdeles. Por cierto, las mujeres de La Rinconada tienen aún menos suerte. No se les permite trabajar en las minas, así que lo único que les queda es recoger pequeñas partículas de oro en el río y trabajar en esas mismas casas de entretenimiento. En parte por eso, todos los habitantes locales sufren una impresionante variedad de enfermedades de distintos grados de gravedad y con suerte llegan a vivir hasta los 50 años, aunque lo más común es que ni siquiera alcancen esa edad. Increíblemente lejos del Reino Unido, prácticamente en el centro del Océano Pacífico, se encuentra el asentamiento más remoto del reino, que ocupa el territorio de la isla Pitcairn. De hecho, bajo este nombre se esconden 5 islas en total, pero solo una está habitada permanentemente. Pitcairn, en el estado del año de 2021, era considerada el territorio con menor población en todo el mundo, ya que en ese momento el número de residentes locales se limitaba a 47 personas. Actualmente, esta cifra oscila en torno a las 50 personas, variando de un año a otro. La vida de los residentes locales no puede considerarse fácil. Hasta el año 2002, las islas carecían incluso de electricidad, y el acceso a internet y otros beneficios de la civilización sigue siendo extremadamente limitado. Sin embargo, todo esto no es tan interesante como la historia misma de este lugar. Las islas fueron descubiertas por primera vez en el año 1606 por el navegante portugués Pedro Fernández de Quirós, pero en ese momento, aparte de nombrarlas, no hubo ningún desarrollo ni anexión a Portugal. En 1767,
las islas fueron redescubiertas por el oficial británico Philip Carteret, quien las renombró con un tono inglés, aunque ni siquiera intentó desembarcar debido a la complicada línea costera alrededor de Pitcairn. Los primeros colonos en la isla, hasta entonces deshabitada, llegaron solo más de 20 años después, cuando el barco británico Bounty, dirigido por amotinados, transportó a mujeres tahitianas capturadas y la tripulación decidió establecerse en este territorio. Durante casi 20 años, todos los habitantes lucharon entre sí, arrebatándose el poder y al mismo tiempo teniendo hijos. Cuando en 1808 llegó el barco del capitán Folger a la isla, encontró en ella solo 9 adultos, entre ellos un solo hombre y 25 niños mestizos, nacidos de la unión entre británicos y mujeres tahitianas. Solo en 1838, Pitcairn pasó a estar bajo el dominio del Reino Unido, convirtiéndose en su colonia, y fue el único lugar donde se estableció un gobierno democrático que permitía a las mujeres participar en las votaciones. Cuando el número de personas en la isla habitada se volvió excesivo, algunos residentes decidieron mudarse a la vecina isla Norfolk, pero tras fundar ahí otro asentamiento, algunos regresaron a Pitcairn. Solo en 1914 se estableció una ruta de transporte desde Nueva Zelanda hacia las islas, y en ese mismo momento, el número de llegadas aumentó drásticamente. Algunos incluso decidieron mudarse a vivir permanente a Pitcairn, convirtiéndose en parte de este lugar. El volcán activo más solitario de nuestro planeta se encuentra en la Antártida, en la isla de Ross, y se llama Monte Erebus. Aunque este objeto natural es más pequeño que sus vecinos que forman el macizo Vinson, y está lejos de ser el único volcán en la isla, Erebus merece especial atención por parte de los científicos. Vale la pena comenzar señalando que este volcán no solo está activo, sino que ha estado en actividad continua desde el año 1972, lo que, por cierto, afecta negativamente a la capa de ozono del planeta, que sobre la isla de Ross tiene el espesor más delgado, precisamente debido a las constantes erupciones. Las frecuentes emisiones de metano e hidrógeno no solo destruyen el ozono en la estratosfera, sino que también han provocado la formación de fumarolas de hielo, torres naturales formadas por vapor congelado, que destacan fuertemente en el paisaje gélido del entorno. Además, a los científicos les interesa mucho el lago de lava que se ha formado debido a la acumulación de magma en el cráter del volcán. El descubrimiento del monte Erebus se debe agradecer al explorador polar británico James Clark Ross, en cuyo honor fue nombrada la isla que descubrió. Sin pensarlo demasiado, nombró a las dos montañas que descubrió, Erebus y Terror, en honor a los barcos en los que su equipo llegó a la isla. A pesar de la gran atención científica, en la historia de Erebus hay una mancha oscura relacionada con el desafortunado vuelo 901 de una compañía neozelandesa, cuando debido a la mala visibilidad, el avión se estrelló contra la ladera del monte y se estrelló, llevándose la vida de 257 pasajeros. Actualmente, los vuelos sobre la isla de Ross están prohibidos para evitar la repetición de la tragedia. En las selvas vírgenes de la meseta del Tíbet se oculta uno de los lugares más aislados de nuestro planeta, donde viven personas, Motuo, además de la muy modesta población de la única aldea humana en muchos kilómetros. Estos territorios pueden presumir de la impresionante belleza de la naturaleza intacta. La mayor parte de la tierra circundante está ocupada por bosques tropicales del norte, que aparecieron aquí gracias a las masas de aire procedentes del Océano Índico. En estos ricos tesoros naturales crecen pacíficamente orquídeas silvestres y helechos, muchos de los cuales son endémicos de esta región. Al parecer, debido a que siempre ha sido difícil llegar a Motuo, el ecosistema de los bosques se desarrolló de forma independiente y no sintió en absoluto la influencia humana, en parte porque esta zona se consideraba sagrada durante mucho tiempo y a menudo se la llamaba el Camino al Paraíso. Hasta hace un par de décadas, el único camino a Motuo pasaba por un puente colgante envejecido, instalado hace más de 100 años. Solo en la última década se logró construir una carretera completa hasta el asentamiento.
por lo cual inmediatamente fluyeron interminables oleadas de exploradores y científicos, decididos a estudiar los bosques locales en busca de nuevas especies de plantas y animales. Las codiciosas manos del Imperio Británico, que una vez gobernó los mares y océanos de todo el planeta, llegaron incluso al aislado archipiélago en medio del Océano Atlántico. La isla habitada de Tristán da Cunha forma parte del territorio de ultramar de las islas de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha desde 1816. En aquellos tiempos, el poder británico en los mares era prácticamente absoluto y no dudaban en anexar tierras a sus territorios. Sin embargo, la verdadera historia de este archipiélago comienza en 1506, cuando Tristán da Cunha avistó las islas y decidió sin modestia darles un nombre. No obstante, no desembarcó en la tierra que había nombrado y regresó a Portugal. En 1810, Jonathan Lambert, un estadounidense originario de Massachusetts, se estableció en la isla y la declaró territorio de su país, fundando ahí su propia nación. El estado de la Isla del Refresco existió aproximadamente 5 años, tres de los cuales con su gobernante fallecido en 1812. Tras la anexión de la isla por parte del Reino Unido, se establecieron 15 personas, 8 hombres y 7 mujeres. Ellos se convirtieron en los antepasados de casi todos los habitantes actuales de la isla. Actualmente, la vida en la isla, aunque bastante aislada, no carece de comodidades modernas. Hay electricidad e internet, el océano cercano ofrece abundantes mariscos, y el suelo local proporciona generosas cosechas de papas y pasto para el ganado. Cabe mencionar que, al ser Tristán da Cunha una isla volcánica, cada pocos años el monte Queen Mary's Peak entra en erupción, cubriendo la tierra de lava, lo que mejora la fertilidad del suelo, aunque también causa muchos problemas a los residentes. En 1961, una erupción especialmente destructiva obligó a evacuar a los isleños al Reino Unido y a la isla de Santa Elena, pero después de un par de años, casi todos regresaron a sus hogares, trayendo consigo nuevos colonos del continente. Además de la habitada Tristán da Cunha, otras áreas del archipiélago han sido declaradas reservas naturales debido a la abundancia de especies endémicas, tanto de plantas como de animales. Entre los más conocidos se encuentran el pingüino crestado y el rascón de Tristán, un pequeño pájaro no volador. Aunque la lejanía de la isla impone ciertas dificultades, especialmente en el suministro, que obliga a los barcos con provisiones a navegar casi una semana a través del océano, el archipiélago posee un encanto especial que hace que los lugareños amen esta tierra y la consideren su hogar. En la parte oriental de Groenlandia, entre pintorescos fiordos, se oculta uno de los asentamientos más fríos y de más difícil acceso del planeta, Ittoqqortoormiit. Antes de recibir su nombre groenlandés, este lugar se llamaba Scoresbysund, en honor al explorador William Scoresby, quien marcó este territorio en los mapas en 1822. A pesar de su evidente inaccesibilidad, esta región no está completamente aislada del mundo. Es bastante fácil llegar a Ittoqqortoormiit por vía aérea, gracias a un helipuerto situado cerca del asentamiento. Durante todo el año y durante los periodos de deshielo, cuando el hielo no bloquea los fiordos, también en barco. Además de la población bastante modesta de la ciudad, compuesta por aproximadamente 350 personas, la naturaleza local es muy rica en diversas especies y alberga criaturas exóticas como narvales, focas, morsas, osos polares, bueyes almizcleos y zorros árticos. Cuando los primeros colonos, en su mayoría inuit, llegaron por primera vez a este territorio, lograron enriquecerse bastante, cazando animales y vendiendo su presa en el continente. Además, anteriormente en esta zona de Groenlandia, ya vivían tribus inuit, como lo demuestran diversas ruinas y hallazgos arqueológicos. En la actualidad, Ittoqqortoormiit se ha convertido en un lugar muy atractivo para el turismo activo y extremo. Además de los impresionantes paisajes de los fiordos, el área que rodea la ciudad está salpicada de montañas, y los posibles encuentros con animales salvajes solo aumentan el interés de los exploradores.
La deshabitada isla Bouvet puede considerarse con razón como una especie de portero de la Antártida, lo que inevitablemente le confiere un sello de soledad, a pesar de su pequeño tamaño y su historia bastante confusa. Este territorio posee misterios ocultos bajo la niebla, al igual que la propia isla. Por primera vez, este pedazo de tierra cubierto de nieve fue descubierto en 1739 por el francés Bouvet de Lozier, quien cometió un par de errores fatales, lo que lo llevó a que la isla fuera redescubierta varias veces. Primero, pensó que la tierra que había encontrado, oculta tras una densa niebla, era parte de un continente hipotético, lo que llevó al descubridor a nombrar a la isla como Cabo de la Circuncisión del Señor. Pero como si eso no fuera suficiente, al marcar la isla en el mapa cometió un pequeño error en los cálculos, indicando coordenadas de longitud incorrectas, lo que llevó a James Cook, siguiendo sus registros, a encontrar a solo océano abierto sin rastro de tierra. En 1808, la isla fue redescubierta por James Lindsay, quien la nombró en su honor, pero no desembarcó. En 1825, esta tierra fue reclamada por los británicos, aproximadamente 10 años después de la anexión de Tristán da Cunha, el archipiélago más cercano a este lugar, y la llamaron Isla de Liverpool. En 1927, la tripulación de un barco noruego declaró a Bouvet parte de Noruega, lo que provocó algunos problemas políticos entre Noruega, el Reino Unido y sorprendentemente la URSS, ya que los ocupantes también reclamaron como propia la isla de Pedro I, que es prácticamente parte de la Antártida, mientras que con Inglaterra se llegó rápidamente a un compromiso y Bouvet se unió a Noruega. Las reclamaciones sobre la isla de Pedro I no son reconocidas por la mayoría de los países, debido al Tratado Antártico firmado en 1959. Actualmente, se puede acceder a este territorio por aire o con suerte por mar. Aunque no hay población permanente en la isla, hay una estación meteorológica automática que registra los vientos. Prácticamente no hay vegetación ni animales, excepto algunas aves migratorias y focas que ocasionalmente llegan. Sin embargo, en 1964, se encontró inesperadamente en la isla un bote lleno de provisiones, pero sin rastro de su propietario ni de su origen, y en 1979 se registraron destellos térmicos en Bouvet, que inicialmente se atribuyeron a explosiones nucleares, pero resultó ser algo mucho más simple: movimientos de fluidos de magma en la caldera de un volcán extinto hace un par de milenios, cuya cima es, en esencia, la isla Bouvet. La montaña Roraima, situada en el punto de encuentro de 3 países, puede considerarse con razón uno de los lugares más aislados de nuestro planeta. Formalmente, esta maravilla natural pertenece simultáneamente a Brasil, Guyana y Venezuela, aunque nadie puede decir con certeza dónde se encuentra exactamente la frontera entre los países. El caso es que la altura de esta montaña es de 2.723 metros sobre el nivel del mar, y el camino a la cima no puede ser superado por cualquiera. Además de los acantilados escarpados formados por rocas del periodo precámbrico que tienen más de 2.000 millones de años, el camino hacia el altiplano celestial se complica seriamente por condiciones meteorológicas que parecen impedir deliberadamente el paso de los viajeros. Solo aquellos en excelente forma física son capaces de superar esta ruta. Por cierto, Arthur Conan Doyle fue uno de ellos, y la inspiración que encontró en el altiplano le regaló al mundo la novela de ciencia ficción El Mundo Perdido. Quienes llegan a la cima se encuentran con un pedazo de naturaleza única y aislada del mundo, con plantas inusuales y animales aún más raros. Uno de estos endemismos es la rana arlequín guayanesa, cuyo camino evolutivo no le enseñó a saltar, pero que sabe esconderse rápidamente, enroscándose como una bola y rodando fuera del lugar peligroso como un panecillo. La flora local también es impresionante, especialmente por su afición a alimentarse de insectos, ya que el suelo del altiplano es muy pobre en micronutrientes, aunque la mayoría de las personas solo pueden admirar Roraima desde su base. Este lugar realmente merece atención y un estudio detallado. Socotra puede considerarse quizás el archipiélago más alienígena de nuestro mundo. Este territorio, relativamente pequeño,
fue en su momento parte del continente africano, pero como resultado de un cataclismo natural, se separó de él hace aproximadamente 6 millones de años y derivó a 350 kilómetros de la costa hacia mar abierto. Curiosamente, esta tierra partió con un equipaje de plantas y animales que vivían ahí y que durante los millones de años siguientes evolucionaron de forma completamente distinta a sus parientes continentales. Así, la isla se convirtió en un ecosistema completo, como si estuviera separado del resto del mundo, con sus propios endemismos y paisajes únicos. Incluso en la antigüedad Socotra estuvo habitada, lo que se confirma con el hallazgo de rastros de la cultura de Olduvai, que datan de hace casi 1,5 millones de años. En el mundo antiguo, el archipiélago tenía un valor enorme debido a sus recursos raros, como una variedad única de aloe, goma del árbol dragón y tesoros marinos como perlas negras y ámbar gris. Socotra pasó por el dominio de Hadramaut, Alejandro Magno, sultanes, portugueses, piratas y muchos otros. En la actualidad, el archipiélago está administrado por el gobierno de Yemen, lo que convierte a todos los residentes de las islas en ciudadanos de ese país. Cabe señalar que, además de Socotra, los residentes locales también habitan las islas de Abd al-Kuri y Samma, dejando a Darsa, Sabunilla y Kal Firwan deshabitadas. En todo el territorio del archipiélago viven menos de 100,000 personas, y todos ellos hablan el idioma socotrí, que pertenece a las lenguas semíticas, aunque muchos también dominan el árabe. No obstante, el dialecto socotrí no tenía escritura. Esta fue desarrollada recientemente por científicos rusos. Todo el patrimonio cultural de Socotra consiste en una vasta capa de relatos orales y cantos tradicionales que se transmiten de generación en generación. Aunque en las islas prácticamente no hay comodidades como agua corriente ni electricidad, los lugareños hace mucho que se acostumbraron a sus costumbres y viven tranquilamente dedicándose a la pesca, la cría de ganado y la recolección de todos los dones naturales que ofrece el archipiélago. ¿Dónde creen que se encuentra el desierto más seco del mundo? La respuesta los sorprenderá, ya que este lugar está en la Antártida y se llama Valles Secos de McMurdo. Territorialmente, se ubican en la Tierra de Victoria, una de las regiones de la Antártida. Según el tratado firmado en 1959, este lugar está fuera de la jurisdicción de cualquier país y no puede ser conquistado. No obstante, nadie prohíbe investigar McMurdo, y aquí hay mucho por estudiar. Según los científicos, la atmósfera de los valles secos es la más cercana a las condiciones de Marte, por lo que en su momento la NASA los utilizó para probar sus ondas espaciales Viking. Las condiciones especiales de este lugar se deben a los vientos catabáticos, que soplan a una velocidad de 150 kilómetros por hora y evaporan cualquier agua que cae sobre la tierra de McMurdo. Es por eso que aquí prácticamente no se encuentra nieve ni hielo, pero sí hay varios lagos hipersalinos. Un ejemplo destacado de estos cuerpos de agua es el lago Vida, que posee una capa de hielo permanente de 21 metros de profundidad. Sin embargo, todo el agua que se encuentra por debajo de esa capa tiene una temperatura de 13 grados bajo cero Celsius, pero sigue en estado líquido. Esto es posible debido al exceso de sal en ella, 7 veces más que en el agua de mar. Aparte de bacterias endolíticas extremadamente resistentes a las condiciones externas, no hay otra forma de vida en este lugar. Es más, las zonas con nieve permanente contienen más vida que los valles secos de McMurdo, lo que hace de este lugar algo verdaderamente único en nuestro planeta. Históricamente, las personas han tendido a establecerse a lo largo de las costas de océanos y ríos. Es comprensible, ya que las fuentes de agua dulce siempre han sido y serán un imán para humanos y animales. La región del Amazonas, atravesada por numerosos ríos, se convirtió desde tiempos antiguos en un imán para los colonos. Sin embargo, con el desarrollo de la civilización, muchas tribus ocultas en las densas selvas del Amazonas quedaron marginadas. Los encuentros esporádicos con el mundo exterior generalmente solo trajeron sufrimiento y muerte sin sentido. Exploradores y conquistadores
esclavizaron sin piedad a los aborígenes, introdujeron armas modernas y enfermedades en sus vidas tradicionales. Por esta razón, el Valle del Javari, en el corazón de Brasil, se convirtió en la mayor reserva del mundo, con un territorio comparable al de la actual Austria. Anteriormente, vivían aquí aproximadamente 4 millones de personas, pero después de las calamidades sufridas por el contacto con el mundo exterior, la población se redujo drásticamente a unos pocos miles de aborígenes. Algunos de ellos pertenecen a los llamados no contactados, es decir, tribus a las que está prohibido acercarse por ley. La única forma de estudiar su modo de vida es mediante grabaciones de drones que ayudan no solo a monitorear el estado de las tribus, sino también a detectar oportunamente actividades ilegales de diversas organizaciones que buscan tanto la tala de bosques como la esclavización de la población indígena. Aunque su vida puede parecer salvaje por el hombre moderno, estas tribus han conservado sus costumbres y tradiciones durante mucho más tiempo de lo que pensamos, por lo que el Valle del Javari se considera legítimamente su tierra y no se debe aspirar a reclamarla. Y eso es todo por ahora. Si les gustó este video, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su apoyo es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.